Amigos de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, o de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pues ya sé que luego se sienten. Es un placer para mí estar con ustedes a partir del día de hoy a través de TV Mar. Yo soy Jorge Berry, a lo mejor ha oído hablar de mí, o a lo mejor, si tiene usted suficiente edad, me vio en la televisión. Durante años estuve en Televisa, en Noticieros Televisa, y ahora, pues como un acto de iluminación cerebral, vine a dar a estas hermosas tierras, a mi pedacito de paraíso. Pero uno no se puede quedar quieto. Entonces, pues aquí me tienen otra vez frente a cámaras y micrófonos para tratar de llevarles algo de claridad en este mundo tan complicado que nos ha tocado vivir aquí en la primera mitad del siglo XXI. Quiero darle la bienvenida a Rubí Rodríguez. Muchísimas gracias por la invitación. Quien estará conmigo y que es pues una típica belleza vallartense. Ella es de aquí, ella es local y vamos, se conoce de arriba a abajo todo lo que pasa en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Quiero, antes de comenzar nuestra conversación de hoy, presentar un perfil. Un perfil porque nos acompaña un personaje que encierra el concepto de lo que debe ser Puerto Vallarta y Bahía de Banderas como destino conjunto, porque no nos hagamos, las fronteras son creaciones humanas que difícilmente reflejan la realidad que se vive. ¿O usted se preocupa cada vez que cruza de Bahía de Banderas a Puerto Vallarta o al revés? Pues no, ni cuando eran horarios distintos nos preocupábamos, ahora menos. Don Jorge Villanueva, el doctor Villanueva, que estoy seguro todos ustedes conocen, es una pieza fundamental para el concepto que se ha querido desarrollar desde hace ya muchos años de promocionar de manera conjunta los destinos, Vallarta y Bahía de Banderas, porque en realidad son uno solo y esa es parte de la magia. Este es el doctor. Adelante. Experiencia, pasión, innovación y perseverancia son los principios de trabajo que distinguen al doctor Jorge Alberto Villanueva. Destacado médico y empresario de origen tapatío y corazón vallartense. El doctor Jorge Villanueva es un reconocido líder empresarial con una sólida trayectoria profesional en la región de Bahía de Banderas, Nayarit y Puerto Vallarta, Jalisco. Es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara con especialidad en cirugía general. Cuenta con distintos diplomados de la Universidad Sorbona de París, Francia. Ha ocupado diversos cargos políticos, académicos y empresariales que lo han distinguido por impulsar una cultura de crecimiento, transformación, emprendimiento y responsabilidad social. Actualmente es presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, AEBA, y activo fundador del Observatorio Turístico Riviera, AC. Don Jorge Villanueva, bienvenido. Gracias, Jorge, Rubí. Bienvenido. Un gusto estar con otra pata salada. Bueno, realmente creo que Vallarta tiene una distinción con tu presencia. Todos sabemos, los que ya tenemos edad, quién es Jorge Berry en México, y ahora tenerlo en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, creo que es un lujo que las dos ciudades tienen. Para mí es un privilegio, doctor. La verdad es que es un privilegio. Pero ya entrando en materia, ¿cómo vamos? ¿Cómo salimos de la pandemia? ¿Qué tan abollado quedó el destino después de la pandemia? Bueno, decirte que hace 2 años, cuando inicia la pandemia, pensamos en Puerto Vallarta, a través de los médicos de Puerto Vallarta, que se nos iba a venir rápido, porque de una u otra forma el primer ciclo de una pandemia de esas características, que era inexistente, era la primera vez que se presentaba, es que alguien de fuera llega e infecta un local, y ese local a otro local, entonces empieza a correr y a viralizar
este problema. Desde el principio de marzo de hace 2 años, Puerto Vallarta siempre trajo números importantes, porque los números en epidemiología se miden de acuerdo al número de habitantes. Claro. O sea, tener 3 aquí y 3 en Guadalajara, es que aquí estamos infectadísimos, porque es por 100,000 habitantes. Entonces, siempre llevamos un conteo muy... Anótele, doctor Gatell, porque yo sé que estos datos no se le van. Llevamos muy preciso el conteo, en el caso de nosotros, no como asociación de empresarios, sino como hospitales. Hicimos lo que le llaman un cuarto de mando para COVID, donde existieron 2 partes. La parte de investigación de todo el artículo que iba saliendo, lo iba documentando. La parte que trataba a los pacientes hospitalizados y una tercera parte que trataba al paciente que no iba a hospital. Así transcurrieron 2 años duros y bueno, sí existe otra nueva realidad, sí afectó, sigue afectando. Nos tenemos que acostumbrar a vivir con esta nueva dimensión. O sea, aprendimos a optimizar nuestros recursos como empresarios. Hay que recordar que hubo espacios en los que hoteles, restaurantes, todo se cerró. Solo lo de primera necesidad como hospitales o bomberos, policía, no cerraron. Entonces sufrió mucho la industria turística porque hubo que sostener nóminas inmensas, etcétera, etcétera. Estamos saliendo de eso, tenemos buenos números. Creo que de los lugares de mayor recuperación es nuestra zona metropolitana, que es Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Por ejemplo, a Riviera Maya y a Cancún le sigue golpeando el evento porque estamos saliendo de una pandemia cuando entra una guerra y el mayor receptor de turismo de Rusia y de Ucrania era Riviera Maya y Cancún. Y es un turismo de alto poder adquisitivo y de alto gasto. Son 100,000 al año, pero esos 100,000 representan una buena cantidad de dinero. Obviamente es un turismo pues, que va a empezar a buscar alternativas, etcétera, etcétera. Muchos están quedando, ¿eh? O muchos se están quedando. En el caso de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, ¿qué es lo que sucedió? Que al hacer trabajo en casa, mucho empresario, mucha familia del Bajío entendió que era más fácil hacer el trabajo en un lugar como Puerto Vallarta o como nuestra zona metropolitana, llámese Puerto Vallarta o Bahía de Banderas. Y cosa curiosa, el tiempo de pandemia fue el mejor tiempo para el sector inmobiliario. Se vendió increíble. Entonces, son situaciones a que el empresario tiene que ajustar rápido su economía, sus decisiones, etcétera. Y luego, en ese inter de la pandemia, se viene el cambio de gobierno municipal en los 2 municipios. Y de eso vamos a hablar después de esto. Continuamos en la charla esta noche desde las hermosísimas instalaciones de Villa de Palmar Flamingos, aquí en Bahía de Banderas, un hotel precioso y que está lleno, ¿no? Según pude constatar ahora que llegamos, está lleno y eso me da mucho gusto. Claro que sí, cómo no, si además de que tenemos una hermosa vista, el clima es precioso. Y bueno, doctor, yo tengo una pregunta para usted. ¿Cómo hicieron referente a tratar al turista y a la persona que es residente de aquí de Puerto Vallarta en el caso de pandemia? ¿Cómo lo llevaron a cabo? Bueno, el mecanismo fue lo que aprendimos en el camino. Sabíamos que iba a llegar alguien de fuera a infectarnos, porque obviamente así son los brotes de una pandemia, y se le empezó a dar seguimiento a esas gentes. Afortunadamente hubo muchos círculos sanitarios y yo creo que fue muy baja la incidencia de turistas que tuvieron COVID-19. Y además que bueno, porque el manejo de la pandemia en México fue muy malo. Muy malo. No podemos negar. O sea, lo que nosotros hicimos en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, primeramente, hacer los protocolos para la sanitización del hotel.
Cuando ya habíamos superado la etapa, porque esa se supera en tiempo, de que sea el extranjero el que venga a infectarnos, el siguiente problema es los locales nos vamos a infectar unos a otros. Entonces, ¿qué se hizo? Unos filtros sanitarios de primer mundo, de primera calidad, en cada uno de los hoteles que estuvimos supervisando los médicos de la iniciativa privada, donde el empleado llegaba, se le tomaba la temperatura, si presentaba un signo, inmediatamente se aislaba, se le tomaba una prueba, si en 3 días era negativa, se incorporaba. Entonces, ese ciclo hizo que no empezaran a infectarse lo que es la industria hotelera, restaurantera, etcétera, etcétera. Y eso fue una gran cosa, porque eso era contrario a la política nacional que se estaba siguiendo, ¿no? Claro. El doctor López-Gatell, con todo respeto para los doctores, indicaba otra cosa, no se hagan pruebas. Si nos vamos... Que hay que infectarnos todos, casi. Sí, o sea, si nos vamos hacia atrás, debemos de recordar las recomendaciones, es no tomar pruebas. Cuando la Organización Mundial de la Salud decía pruebas, era abrazos, salgan a los restaurantes, no importa, cosa que no era real. Conocemos al doctor López-Gatell, es indiscutible su formación como científico y como académico, pero él jugó a la política. Él jugó a estar presentando los números que quería oír el presidente de la República. Entonces, eso dañó mucho al país. Somos el país con la más alta mortalidad. O sea, si nos vamos a indicadores, hicimos un pésimo papel como país. Pero como que no permeó esta zona. Yo llegué aquí a media pandemia a vivir, diciembre de 2020, y nunca sentí, como decirte, el miedo que sentía yo en la Ciudad de México. Es que como se vino esta pandemia, los lugares turísticos eran los primeros en que se iba a viralizar y que se iban a hacer los brotes tremendos. Y en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, el hacer esos filtros en restaurantes, en hoteles, y que entendiera el local lo importante de no infectarse, que saliera de su lugar de trabajo y continuara con el cubrebocas y con las medidas sanitarias, lavado de manos, sana distancia, etcétera. Que no bastaba hacerlo en el lugar de trabajo. Eso es lo que nos mantuvo en esos lugares, eso es que el sector inmobiliario creció tremendamente, porque si venían a hacer trabajo de un mes un ejecutivo y veía que le iba bien, inmediatamente pensó en adquirir una vivienda, en mandar a sus ejecutivos y luego los canadienses que no los dejaban regresar a su país. Exactamente. Claro. Y luego lo que el sector privado hizo, que creo que fue muy bueno, inmediatamente buscar los laboratorios que nos pudieran vender la prueba rápida, que era la que podíamos accesar, y prácticamente darla al costo para que el hotel, en primer lugar, a todos sus empleados y colaboradores, y después a todo turista en una forma fácil. O sea, en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, mediante una especie de fórmula que se hizo entre varios hospitales, el huésped pedía vía internet, ponía su nombre porque una letra ya invalidaba un certificado. Entonces, él llenaba el formulario, lo captábamos y mandábamos médicos y mandábamos enfermeras. Se hacía la toma en el hotel, se hacían tandas de tomas a un costo muy razonable, pero todos entendimos que teníamos que salir juntos de la pandemia para volver a levantar a Puerto Vallarta y a Bahía de Banderas. Y en eso viene una elección. En eso viene la elección. Por un lado, teníamos 12 años luchando por hacer una zona metropolitana entre los dos municipios. En 12 años, pues pasaron 2 sexenios, o sea, pasaron 2 gobernadores y 6 presidentes municipales y no lo habíamos logrado. Creímos que era un momento difícil de lograrlo, porque teníamos en el momento del trámite que era antes de las elecciones del 18, o iniciando ya, que ya había ganadores después del proceso electoral, veíamos que los partidos que habían ganado en ambos municipios eran del mismo partido, y el gobernador de Nayarit del mismo partido y el presidente de la República. Eso nos hizo pensar que las cosas se iban a facilitar. Desafortunadamente,
pensamos que el empresario debe ir de la mano de las decisiones gubernamentales, creemos en la gobernanza finalmente es eso, es sumar opiniones y tomar decisiones. No se trata que el empresario tome las decisiones gubernamentales, pero sí que sea escuchado. Entonces, si algún municipio es especial en su desarrollo, es un municipio turístico. 3 destinos turísticos son lo que le dan a este país el 80% del turismo internacional. Estamos hablando de una industria que le da 8 puntos al PIB nacional, que el gobierno tiene que hacer infraestructura, porque el desarrollo hotelero, el desarrollo inmobiliario lo hace la iniciativa privada. Entonces, no, totalmente le doy la razón, porque incluso a las personas de fuera les preguntamos los lugares de México y, como mencionaba hace un momento, lo que es la Riviera Maya, Puerto Vallarta, Los Cabos son muy mencionados. ¿Y por qué no tener una infraestructura que tanto nosotros disfrutar los que vivimos aquí como las personas que vienen, y muchas de las veces hasta vienen conociendo más que nosotros que aquí estamos? Y sobre todo la gran ventaja de que el extranjero quiere buscar algo típico, algo autóctono, y Vallarta sigue conservando ese sabor esa típico esencia, mexicano. claro. Aquí las fiestas patronales es el 12 de diciembre, hay peregrinaciones y, curioso, se suman los huéspedes a la peregrinación del hotel. O sea, se sigue haciendo una sinergia. Yo considero que, y así lo han mencionado, el malecón de Puerto Vallarta es el lugar más democrático que tenemos. En X tiempo andaba Liz Taylor y una señora vendiendo elotes, etc. Y todos nos vemos con esa confianza de estar en la misma región. Ahora, no me explico por qué en esta nueva administración se sembró una especie de enfrentamiento entre Jalisco y Nayarit. El pronunciamiento del gobernador de Nayarit sobre el hecho de que Nuevo Vallarta es promocionar Jalisco, pues me parece un poco, por decirlo menos, accidentado, ¿no? ¿De dónde sale eso y por qué la consecuencia que tiene eso es que no hay en realidad una cohesión en cuanto a políticas de desarrollo del destino como destino? De esto a mucho detalle vamos a hablar en un momento más. Y yo encantada de seguir escuchando aquí a nuestro estimado doctor, porque nos va a platicar un poquito más el suceso de lo que conlleva la división entre Jalisco y Nayarit. ¿Por qué ahora el nuevo nombre? Bueno, hay que ir un poquito a lo que ha sucedido entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Hay que recordar que Bahía de Banderas es el municipio más joven de Nayarit, es el 20º, 30 años es muy poco. Gardel dijo que 20, pero aquí son 30. Pero es el más rico. Pero aquí el punto es que cuando arranca Vallarta en los años 60 y que se consolida como un destino internacional en menos de un decenio, no arrancaba esta zona. Esta zona estaba con problemas. Entonces, se pensó que poner Nuevo Vallarta era darle un espaldarazo al destino. Así fue, pero empezó a transcurrir el tiempo, y Vallarta empezó a crear determinado celo con Bahía por cómo se promocionaban, etcétera, etcétera. En eso llega la crisis del 8, 9, 10, inmobiliaria, la influenza, etcétera. Y eso nos hace perder 500,000 asientos de avión. A los dos. Entonces ahí nos sentamos los empresarios y pensamos de qué manera nos íbamos a publicitar para ya no hacer publicidad, cada quien por su lado. Y en ese momento lo más sano fue Vallarta Nayarit. O sea, omitimos Jalisco y metimos a Nayarit en la promoción. En 2 años habíamos recuperado esos 500,000 asientos de avión.
Y desde entonces la marca se consolidó a nivel mundial. Entonces el manejo fue esto. A nivel mundial vamos a salir con una marca que se llama Vallarta Nayarit. A nivel local, cada hotel y cada ciudad pues, que se promocione en el Bajío, en Monterrey, como quiera. Fueron años fabulosos, han sido años fabulosos. El Gala, que es como si fuera un tianguis internacional más, se hace para los dos destinos y con mayoristas. Se empezó a hacer en los dos lados. Entonces todos nos empezamos a ver ya muy hermanados, porque muchos empresarios empezamos en Puerto Vallarta y luego los intereses también económicos los metimos en Bahía de Banderas. Este hotel, el corporativo empezó en Puerto Vallarta. Claro. Entonces, el empresario empezó a entender que éramos lo mismo, que no había un distingo. Lo seguimos pensando. Yo no veo... Los empresarios, pero los políticos no. Claro. O sea, el doctor Navarro, el gobernador de Nayarit, salió con esta extraña política de cambiar el nombre y no creo que haya sido iniciativa propia. Yo tengo la impresión de que su secretario de Turismo tiene mucho que ver en el asunto. Es una desgracia, porque no es posible desperdiciar décadas de inversión para solidificar un destino y echarlo a la basura. Además de lo que va a costar. Porque, a ver, hay que cambiar las escrituras de todo, ¿no? Claro, es que hay que entender el fenómeno turístico, hay que entender el fenómeno turismo. Si no se entiende, se cometen errores. Eso es una regla. Un destino turístico no puede hacerse por decreto. Nadie puede decretar, la Yesca va a ser un destino turístico de primer mundo. ¿Qué necesita un destino turístico? En primer lugar, naturaleza bondadosa por la vida o por Dios. Los destinos más preferidos es el sol y playa. Necesitan un aeropuerto internacional. Necesitan vuelos directos de ciudades de Canadá y de Estados Unidos, que es nuestro proveedor de turistas por excelencia. Entonces, si no tiene eso, es muy difícil que alguien quiera hacer un destino turístico. O sea, los destinos tienen su vocación. Hay zonas impresionantes en el país, pero que son industriales, son agro, son automovilísticas, etc. Bahía de Banderas es el único municipio o la única plaza del estado de Nayarit que pasa del sector primario a sector terciario solo. O sea, pasa de agropecuario a servicios turísticos sin que nadie lo apoyara más que Vallarta. Además de que no solamente está creciendo el sector turístico, porque mucha gente se está viniendo a vivir para acá. O sea, la demanda de tráfico ha sido impresionante estos últimos días, que digo yo, ¿en qué momento ya pasamos de solo 10 minutos en un semáforo a casi 20? ¿En qué momento? Es que hay que recordar que la industria turística va paralela a la industria de la construcción. O sea, ¿cuántos empleados les gustan a ustedes que haya construyendo Vidanta? El 50 o el 60% no va a regresar, se va a sentar aquí y se van a necesitar viviendas, se van a necesitar infraestructuras, se van a necesitar una serie de elementos que le den a esa gente. O sea, estamos hablando de que el turismo es el mayor captador de mujer trabajadora, que por lo general, en el caso hablo local de Vallarta, Bahía de Banderas, son madres solteras. Es el primer captador de jóvenes en la industria turística. O sea, tiene unas cualidades muy específicas y que están un 30% en percepción en salario que otras plazas. Entonces estamos hablando, ojalá, bueno, pues todo México fuera turístico, así hablar de la generalidad, pero eso no es factible. O sea, los destinos los hace porque el que viaja quiere una experiencia. Y el destino tiene que estarse renovando constantemente para brindarles experiencia de vida. Tiene que cuidarse. O sea, el turista de hace tiempo llegaba y se estaba en un echadero y pasaba días ahí. Ahora el turista quiere explorar la ciudad, quiere caminarla, quiere mezclarse con la gente, etc. Quiere jugar golf. Quiere jugar golf. O sea, nosotros hablo de Puerto Vallarta
Pocos estados de la República, pocas entidades federativas tienen 2 aeropuertos internacionales. Y se está por abrir otro. Y son el complemento unos y otros. O sea, Vallarta, ¿qué tiene? El aeropuerto, la universidad, UDG, el centro bancario más importante. Entonces, querer que Bahía de Banderas tenga un aeropuerto internacional, o sea, nos complementamos. Ellos tienen el espacio, aquí se tiene el espacio para hacer más infraestructura hotelera, etcétera, etcétera. La idea que siempre ha plantado la Asociación de Empresarios, que me honro en presidir, es que hiciéramos una zona metropolitana entre 2 municipios hermanos y luego fuéramos sumando municipios. El siguiente a Nayarit sería Compostela, el siguiente de Jalisco sería Cabo Corrientes, y ahí nos íbamos para crear una cadena en la industria turística. Un corredor o una cadena náutica que fuera desde San Blas hasta Manzanillo. No existe en América continente, no en América Latina, una extensión de tierra turística susceptible de desarrollarse como esa. Dejaría corto a Riviera Maya, y en Estados Unidos el puro clima los mantiene lejos de una posibilidad como esta. Claro. Todo eso puede darse, todo eso puede ser efectivo, siempre y cuando pues también existan las voluntades políticas. O sea, nosotros entendemos el papel del gobierno, queremos que le vaya bien al gobernador de Nayarit, y si se puede, pues hasta el secretario de Turismo de pasada. Pero se necesita ser especialista en lo que se está trabajando. Y a Bahía de Banderas, es el municipio que le puede dar desarrollo económico al Estado. O sea, Nayarit aporta menos de 1 punto al PIB nacional, el 0.8. Estamos hablando de nada. Es de los 3 últimos entidades federativas del país. Regresamos con más en un momento. Continuamos en la charla con el doctor Jorge Villanueva, secretario de Turismo de Nayarit. Hizo un papel, no sé si tú estuviste ahí, supongo que sí. Sí, claro. Un papelón en el tianguis. O sea, fue terrible el stand en Nayarit. Ni las moscas iban. Y para sorpresa de los empresarios, de los hoteleros, he oído sus opiniones, pues no aparecía por ningún lado el nombre Riviera Nayarit. Desapareció. Esto vino junto con el cambio de nombre de Nuevo Nayarit, que no sé si ya se me está volviendo una obsesión, pero uno, por más que busco, no encuentro dónde tienen las facultades jurídicas para hacerlo. No. 2, va contra todo sentido común de los negocios. 3, ahora que estamos a punto de la gala, Vallarta, Bahía de Banderas, está atorado todo el presupuesto de Nayarit porque él, que es el único que puede dar el visto bueno, pues hace como que la Virgen le habla y no vemos nada. ¿Qué va a pasar con ese evento? Ese evento se va a realizar. Y hasta donde hemos llegado a hablar, la Asociación de Empresarios en su seno tiene a los inversionistas más fuertes de la región, y ellos están dispuestos a meterle dinero para que la gala no se caiga en los 2 municipios. Porque no podemos detenernos, o sea... Menos como nos ponen tianguis. No, es que todo se puede... Es una tristeza que todo se improvise en este país. O sea, realmente todavía no llegamos al aspecto de una democracia formal. Tenemos transiciones entre un partido y otro, pero... Y el funcionario, al llegar a su puesto, tiene una larga curva de aprendizaje, sobre todo en áreas como el turismo. O sea, el turismo no se puede improvisar. La forma del mercadeo, del marketing, del venderse a mayoristas, etcétera, etcétera, es muy diferente que vender vehículos o vender granos o mandar aguacates a Estados Unidos. Es una cosa totalmente diferente. Se necesitan expertos mercadólogos en turismo. Hay que recordar
Y bueno, pues desafortunadamente los dineros se empiezan a acabar a nivel nacional y a mí me da la percepción que no se dan cuenta exactamente de lo que sucede. Hay que recordar que el 90% del ingreso que va a tener este 2022 el gobierno federal proviene del sector productivo. Ni modo que ya... Y las remesas, que a veces el Ejecutivo Nacional habla como si las produjéramos internamente. La remesa es la bondad de gente que ha tenido que irse a Estados Unidos y mandarle a su familia remesas. Ya las remesas son de una cantidad importantísima, pero el turismo lo podía hacer también y podía rebasar a las remesas si hubiera la voluntad de dejarlo crecer. La vocación de Nayarit fundamentalmente es Bahía de Banderas. Puede jalar a Compostela y pudiera jalar a San Blas, pero fuera de esos 3 municipios, los otros 17 no tienen vocación turística. Yo lo he hablado con el Ejecutivo Estatal y le he dicho, comparándolo con Jalisco. Es como si en Jalisco, Lagos de Moreno, lo quisiéramos hacer un resort internacional. Ni es sol y playa, ni tiene aeropuerto, ni tiene todas las condiciones que hemos dicho. Entonces, pues yo espero que la curva de aprendizaje del secretario de Turismo se agilice, sea rápida, porque los tiempos no esperan. Y competimos contra destinos como Cabos, como el sureste, pero también competimos con destinos internacionales, Claro. con Punta Cana, etcétera, etcétera. Secretario Suárez, por favor. Escucha a un experto en que sí sabe. Sí, no, incluso suele suceder que muchas de las veces quienes están detrás del fondo de un proyecto suelen haber errores donde, ay, caray, había proyectos para 2018, 2019 y... Pero es mucho un sello de la llamada 4T, ¿no? O sea, es una tendencia que, bueno, genera pésimos resultados como gobierno, pero que es clásica y permea desde la presidencia de la República hasta los cabildos. Y es, nombro 1, a la persona que me sea más fiel, 2, que sea mi amigo, y 3, ya si es experto en la materia o si no sabe nada, me da igual. Y eso es Jorge, escalofriante. ¿Qué nos está sucediendo en la diplomacia? O sea, los absurdos de querer mandar a Panamá a la gente que estaban pensando mandar, pues es como poner en turismo a alguien que no sabe de turismo. Así de absurdos. O sea, la carrera de diplomático es carrera. No es mi cuate, lo voy a mandar allá a que haga diplomacia. Diplomacia como la carta que acaba de mandar el Ejecutivo Federal a la Diputación, al Parlamento Europeo. Digo, estamos hablando de otras cosas, de otros contextos. El empresario siempre va a planear a 30, 40, 50 años. Tenemos estudios de saber cómo se va a desarrollar esto. Estamos hablando de que a fines de este decenio, estamos hablando de los años 30, que quedan 8, va a haber ser una sola mancha urbana desde el puente de Ameca hasta Bucerías, una sola mancha urbana, con mucho negocio a los lados. Es innegable que existe una brecha entre el empresariado mexicano y el ejecutivo. Y yo sé que muchos empresarios le quieren dar la vuelta y dicen que no, que es responsabilidad de los empresarios sacar a México del hoy. Pues no, es una responsabilidad compartida. Ahora, ¿qué tanto se ha reflejado ese clima de enfrentamiento empresarial-gobierno en nuestra zona? Aquí lo estamos conteniendo. Cuando nosotros hicimos un estudio muy puntual de los cambios de nombre, de cambiarle a Puntamita, Punta Nayarit y a Nuevo Vallarta, cuando vimos lo que se había hecho, entendimos que era una intrascendencia, que era un tema en el que no nos debemos de meter mucho porque no es un tema real. O sea, a alguien se le ocurrió en el INPI registrar una marca.
Por ejemplo, si habláramos así en el contexto, alguien puede registrar un nombre, Juan Manuel, y si no existe esa marca se lo van a dar. Pero no quiere decir que ya nadie le puede poner Juan Manuel a un niño o que a los Juan Manueles hay que quitárselo, porque él es el dueño de la marca. Entonces, pues ¿en qué quedó esto hasta ahorita? Pues que a las dos entradas de Nuevo Vallarta se le puso Nuevo Nayarit, pero todos que hemos recorrido de norte a sur y de sur a norte, pues vemos en los letreros federales verdes Nuevo Vallarta. La señalización federal no cae dentro de la esfera de competencia del gobierno estatal. Pero es que ni esto, porque esto realmente debería ser del gobierno municipal. Claro, es que ¿dónde está la autonomía entonces del 115? O sea, la alcaldesa, siendo del mismo partido, no está de acuerdo en lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que es cuestión de que tengan una curva de aprendizaje, entiendan dónde se deben de meter y dónde no. Y Vallarta y Bahía de Banderas van a seguir adelante, van a ser muy prósperos, esperamos un excelente 2022. Acabamos de tener alguna reunión con el secretario de Turismo y algunas gentes más ahí. Yo hice un planteamiento. ¿Saben ustedes que el mayor receptor de turismo médico es esta región? ¿Saben ustedes que el hospital que más capta es un hospital Nayarita? ¿El de Bucerías? Ni idea tenían de lo que yo estaba hablando. Vamos a regresar con las conclusiones en un momento más. Y estamos de regreso nuevamente aquí en las instalaciones de Villa del Palmar, Flamingos. Doctor, entonces para tener en claro, ¿esto fue previamente ya bien planificado antes de que los medios de comunicación, incluso que las personas vivimos aquí en el territorio de Nayarit, supiéramos de este cambio? ¿Ustedes ya estaban previamente preparados para incluso lo que se iba a venir como manada de comentarios? ¿Qué opina usted? Yo creo que fue decidido, nomás ahí contradigo, mal planificado. No fue bien planificado, porque no tiene ningún efecto legal. Y pues la gente que vivimos el renacer de Vallarta y el renacer de Bahía de Banderas, yo recuerdo los 60 perfectamente, a 30 metros de mi casa vivía Liz Taylor, o sea, recuerdo perfectamente el escenario de lo que ha sucedido con estos dos destinos. Hemos tenido malos y pésimos presidentes municipales en Vallarta y malos y pésimos presidentes aquí, y alguno que otro regular se salvaría. Pero, sin embargo, ese malo y pésimo gobierno no ha podido frenar el desarrollo que trae el sector empresarial, el sector productivo. Eso es lo importante. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Todos los que decidieron que el centro de convenciones en Puerto Vallarta estuviera donde está, o ya se murieron, o están retirados de la política, o ya no cuentan. Sin embargo, a nosotros nos tocó el problema que nos dejaron con un centro obsoleto, que debía estar en la playa. Entonces el nombre va a pasar lo mismo, o sea, va a ser intrascendente. O sea, vemos los números, vemos los inversionistas, tenemos un observatorio turístico muy importante, y no veo manera de que se frene el desarrollo de Bahía de Banderas y de Puerto Vallarta. Por un cambio de Es una zona metropolitana turística, la primera y la única del país. Entonces van a pasar sexenios y van a pasar trienios, y creo que va a tener un futuro muy halagüeño. Ahorita, si nos vamos a los datos del INEGI, las dos ciudades medias de mayor desarrollo económico es Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Estamos hablando, y más Bahía de Banderas, porque es de menor población que Puerto Vallarta. Oye, así como en la pandemia se cuenta por 100,000 habitantes, pues igual. El desarrollo de Bahía de Banderas es impresionante. Es la capital económica de Nayarit. Este desarrollo trae sus problemas. Por supuesto. Por ejemplo, y rápido, porque ya estamos en el último bloque, ¿qué pasa con el crecimiento del ambulantaje? Hay dos aspectos. Puede regularse a través del municipio, pero entra a la zona federal. Ahí es donde entra parte del problema. Yo creo que
puede regularse, pero no es un fenómeno que esté afectando al turismo internacional. Obviamente estamos hablando de que el ambulantaje, por ejemplo, pues se da más en la zona romántica de Puerto Vallarta, o simplemente los malabaristas y todo que hay en Bahía. Sí. Pero las zonas turísticas siguen bollantes. O sea, aquí tenemos desarrollos en esta avenida Cocotero, donde se habla ya de inmuebles tipo Puntamita. O sea, que valen un dineral y la gente lo está comprando, está invirtiendo. Los grandes constructores es gente de Monterrey, etcétera, etcétera. Entonces, nos va a ir bien. La zona tiene una escasez de agua en algunas partes. ¿Se está trabajando sobre eso? Se debe de trabajar. Precisamente la idea de hacer una zona metropolitana, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas interestatal, turística, va a ser para que luego un solo sistema de agua potable y alcantarillado le dé abasto a los dos municipios. No puede haber dos sistemas. La única fuente que tenemos es el río Meca ya, y entre las cribas y construcciones se está acabando el agua, pero vienen los pozos radiales, etcétera, etcétera. O sea, siempre, y uno puede agarrar la historia desde la Mesopotamia si quieres, siempre hay un problema, pero hay una mente capaz de resolverlo. Yo creo en eso y por lo general, si hablamos de épocas contemporáneas, no son las mentes políticas. No. Todos los problemas tienen solución, pero solamente los políticos tienen un problema para cada solución. Y ahora, no se puede. yo cuando veo el programa en la mañana, pues yo ya digo lo mismo que él. Pues yo tengo otros datos. Nada más que los que tienes tú están bien documentados. Claro. A mí, y yo lo vuelvo y lo referencio nuevamente. Fuera de franja fronteriza, esta zona maneja la mayor cantidad de turismo médico y es una derrama económica impresionante la que entra. Cuando esos datos no lo sabe la gente que se dedica al turismo, pues digo, entonces Se trata. Estamos fritos. Pero bueno, están fritos ellos. sí. Esto sigue, no se puede detener. No se puede detener, es una pujanza enorme. Quiero, antes de que termine eso, en esta avenida Cocotero tenemos 2 estatuas de cuerpo completo de 2 extranjeros. De el senador Pietro Risuto y de Soberdigo. Y lo peleamos y lo ganamos. ¿Por qué no tenemos un Zapata? No porque Zapata sea menos, pero esta es una avenida donde los canadienses han metido mucho dinero y los corporativos estadounidenses. Y debemos de seguir trayendo a esa gente. Claro, esos son ingresos para México, son inversiones en México que crean trabajos para México. El concepto que tiene el empresariado regional es, no nos conformamos ya con crear fuentes de trabajo, con crear trabajos bien remunerados. Estamos haciendo una cultura empresarial socialmente responsable. Estamos ayudando a la comunidad, ayudamos al CUG, ayudamos, etcétera, etcétera. Y lo hacemos con gusto. Creemos que debemos devolverle a la comunidad lo mucho que nos ha dado a todos, incluyendo a los políticos. Jorge Villanueva, un placer y un honor haberlo tenido aquí para el primer programa de esta serie de charlas. Estaremos llevándoles semana con semana aquí a través de TV Mar. El placer y el honor ha sido mío, don Jorge. Gracias. En buena hora por ser ya gente local. Muchas gracias. Rubí. Esperemos no sea la primera y la última vez, estar más a menudo aquí con usted, una plática muy amena y gracias por compartirnos. Gracias, esperemos que en alguna de esas tengamos a los secretarios de turismo de los 2 estados. Yo he andado persiguiendo a Suárez, pero no se deja. Seguramente me ha leído y ya sabe que no va a ser una entrevista fácil, pero... Hace unos días logramos que los 2 fiscales anticorrupción de los 2 estados se reunieran en el centro de convenciones. O sea, yo me hago una pregunta y esa quiero hacérselo a la gente que maneja el estado de Nayarit. ¿Que el de Nuevo León o el de abajo del sureste es un mexicano diferente? O sea, ¿dónde está la diferencia entre el mexicano de Nayarit y el mexicano de Jalisco? No hay diferencia. Porque nuestros políticos no entienden que ya que ganaron las elecciones,
ya su responsabilidad con su partido desaparece. Claro. Su responsabilidad es con todos los Con ciudadanos, los que hayan votado por ellos y los que no. Y los que no votaron, por supuesto. Exactamente. Y eso a veces no les cae bien. Jorge, muchísimas gracias. Nos vamos hasta la próxima semana.